Audiencia General, 7 de marzo de 2012. Queridos hermanos y hermanas, en una serie de catequesis anteriores hablé de la oración de Jesús y no quiero concluir esta reflexión sin detenerme brevemente sobre el tema del silencio de Jesús, tan importante en la relación con Dios. En exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini, hice referencia al papel que asume el silencio en la vida de Jesús, sobre todo en el Gólgota. Aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz. El Verbo enmudece, se hace silencio mortal porque se ha dicho hasta quedar sin palabras. Al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí. Ante este silencio de la cruz, San Máximo el Confesor pone en labios de la Madre de Dios la siguiente expresión: está sin palabra la palabra del Padre, que hizo a toda criatura que habla. Sin vida están los ojos apagados de aquel a cuya palabra y ademán se mueve todo lo que tiene vida. La cruz de Cristo no solo muestra el silencio de Jesús como su última palabra al Padre, sino que revela también que Dios habla a través del silencio. El silencio de Dios, la experiencia de la lejanía del Omnipotente y Padre, es una etapa decisiva en el camino terreno del Hijo de Dios, palabra encarnada. Colgado del leño de la cruz, se quejó del dolor causado por este silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, prosiguiendo hasta el último aliento de vida en la obediencia, invocó al Padre en la oscuridad de la muerte. En el momento de pasar a través de la muerte a la vida eterna, se confió a Él. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La experiencia de Jesús en la cruz es profundamente reveladora de la situación del hombre que ora y del culmen de la oración. Después de haber escuchado y reconocido la palabra de Dios, debemos considerar también el silencio de Dios, expresión importante de la misma palabra divina. La dinámica de palabra y silencio que marca la oración de Jesús en toda su existencia terrena, sobre todo en la cruz, toca también nuestra vida de oración en dos direcciones. La primera es la que se refiere a la acogida de la palabra de Dios. Es necesario el silencio interior y exterior para poder escuchar esa palabra. Se trata de un punto particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo. En efecto, en nuestra época no se favorece el recogimiento, es más, a veces da la impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso de un instante, del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas. Por ello, en la ya mencionada exhortación Verbum Domini, recordé la necesidad de educarnos en el valor del silencio. Redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. La gran tradición patrística nos enseña que los misterios de Cristo están unidos al silencio y solo en Él la palabra puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió en María, mujer de la palabra y del silencio inseparablemente. Este principio, que sin silencio no se oye, no se escucha, no se recibe una palabra, es válido sobre todo para la oración personal, pero también para nuestras liturgias. Para facilitar una escucha auténtica, las liturgias deben tener también momentos de silencio y de acogida no verbal. Nunca pierde valor la observación de San Agustín. Verbo crescende, verba deficiunt. Cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. Los evangelios muestran cómo con frecuencia Jesús, sobre todo en las decisiones, se retiraba completamente solo a un lugar apartado de la multitud e incluso de los discípulos para orar en el silencio y vivir su relación filial con Dios. El silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Por lo tanto, la primera dirección es volver a aprender el silencio, la apertura a la escucha, que nos abre al otro, a la palabra de Dios. Además, hay también una segunda relación importante del silencio con la oración.
En efecto, no solo existe nuestro silencio para disponernos a la escucha de la palabra de Dios, a menudo en nuestra oración nos encontramos ante el silencio de Dios, experimentamos una especie de abandono, nos parece que Dios no escucha y no responde. Pero este silencio de Dios, como le sucedió también a Jesús, no indica su ausencia. El cristiano sabe bien que el Señor está presente y escucha, incluso en la oscuridad del dolor, del rechazo y de la soledad. Jesús asegura a los discípulos y a cada uno de nosotros que Dios conoce bien nuestras necesidades en cualquier momento de nuestra vida. Él enseña a los discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Un corazón atento, silencioso, abierto, es más importante que muchas palabras. Dios nos conoce en la intimidad, más que nosotros mismos, y nos ama. Y saber esto debe ser suficiente. En la Biblia, la experiencia de Job es especialmente significativa a este respecto. Este hombre en poco tiempo lo pierde todo: familiares, bienes, amigos, salud. Parece que Dios tiene hacia él una actitud de abandono, de silencio total. Sin embargo, Job, en su relación con Dios, habla con Dios, grita a Dios. En su oración, no obstante todo, conserva intacta su fe y al final descubre el valor de su experiencia y del silencio de Dios. Y así, al final, dirigiéndose al Creador, puede concluir: te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Todos nosotros casi conocemos a Dios solo de oídas, y cuanto más abiertos estamos a su silencio y a nuestro silencio, más comenzamos a conocerlo realmente. Esta confianza extrema que se abre al encuentro profundo con Dios maduró en el silencio. San Francisco Javier rezaba diciendo al Señor: yo te amo no porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios. Te amo porque tú eres tú. Encaminándonos a la conclusión de las reflexiones sobre la oración de Jesús, vuelven a la mente algunas enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza ardiendo, primero contemplándolo a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. ¿Cómo nos enseña Jesús a rezar? En el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica encontramos una respuesta clara. Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro. Ciertamente es acto central de la enseñanza de cómo rezar, sino también cuando Él mismo ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración: la pureza del corazón que busca el reino y perdona a los enemigos, la confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos, la vigilancia que protege al discípulo de la tentación. Recorriendo los evangelios hemos visto cómo el Señor en nuestra oración es interlocutor, amigo, testigo y maestro. En Jesús se revela la novedad de nuestro diálogo con Dios, la oración filial que el Padre espera de sus hijos. Y de Jesús aprendemos cómo la oración constante nos ayuda a interpretar nuestra vida, a tomar nuestras decisiones, a reconocer y acoger nuestra vocación, a descubrir los talentos que Dios nos ha dado, a cumplir cada día su voluntad, único camino para realizar nuestra existencia. A nosotros, con frecuencia, preocupados por la eficacia operativa y por los resultados concretos que conseguimos, la oración de Jesús nos indica que necesitamos detenernos, vivir momentos de intimidad con Dios, apartándonos del bullicio de cada día, para escuchar, para ir a la raíz que sostiene y alimenta la vida. Uno de los momentos más bellos de la oración de Jesús es precisamente cuando Él, para afrontar enfermedades, malestares y límites de sus interlocutores, se dirige a su Padre en oración.
y de este modo enseña a quien está a su alrededor dónde es necesario buscar la fuente para tener esperanza y salvación. Ya recordé, como ejemplo conmovedor, la oración de Jesús ante la tumba de Lázaro. El evangelista San Juan relata: entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. Pero Jesús alcanza el punto más alto de profundidad en la oración al Padre en el momento de la pasión y de la muerte, cuando pronuncia el sí extremo al proyecto de Dios y muestra cómo la voluntad humana encuentra su realización precisamente en la adhesión plena a la voluntad divina y no en la contraposición. En la oración de Jesús, en su grito al Padre en la cruz, confluyen todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación. He aquí que el Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Así se realiza y se consuma el drama de la oración de la economía de la creación y de la salvación. Queridos hermanos y hermanas, pidamos con confianza al Señor vivir en el camino de nuestra oración filial, aprendiendo cada día del Hijo unigénito que se hizo hombre por nosotros, como debe ser nuestro modo de dirigirnos a Dios. Las palabras de San Pablo sobre la vida cristiana en general valen también para nuestra oración. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.